Introducción de la autora. Antes de la entrada del pecado, Adán disfrutaba de una abierta comunión con su Hacedor, pero cuando el hombre se separó de Dios por la transgresión, la raza humana ha sido privada de este alto privilegio. Sin embargo, mediante el plan de redención, se ha abierto un camino por el cual los habitantes de la tierra todavía pueden tener conexión con el cielo. Dios se ha comunicado con los hombres por su Espíritu, y la luz divina ha sido impartida al mundo por medio de revelaciones a sus siervos escogidos. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Durante los primeros 2500 años de la historia humana, no hubo revelación escrita. Los que habían sido enseñados por Dios comunicaban su conocimiento a otros y se transmitía de padres a hijos a través de sucesivas generaciones. La preparación de la palabra escrita comenzó en tiempos de Moisés. Luego, las revelaciones inspiradas se incorporaron en un libro inspirado. Esta obra continuó durante el largo período de 1600 años, desde Moisés, el historiador de la creación y la ley, hasta Juan, el registrador de las verdades más sublimes del Evangelio. La Biblia señala a Dios como su autor, sin embargo, fue escrito por manos humanas y en el estilo variado de sus diferentes libros presenta las características de los varios escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios, segunda de Timoteo 3:16, sin embargo, se expresan en palabras de hombres. El Infinito por su Espíritu Santo ha derramado luz en las mentes y corazones de sus siervos. Ha dado sueños y visiones, símbolos y figuras, y aquellos a quienes la verdad les fue así revelada han incorporado ellos mismos el pensamiento en lenguaje humano. Los 10 mandamientos fueron pronunciados por Dios mismo y fueron escritos por su propia mano. Ellos son de composición divina y no humana. Pero la Biblia, con sus verdades dadas por Dios expresadas en el lenguaje de los hombres, presenta una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Así es cierto de la Biblia, como lo fue de Cristo, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Escritos en diferentes épocas, por hombres que difieren mucho en rango y ocupación, y en dotes mentales y espirituales, los libros de la Biblia presentan un amplio contraste en estilo, así como una diversidad en la naturaleza de los temas desarrollados. Diferentes formas de expresión son empleadas por diferentes escritores. A menudo la misma verdad es presentada de manera más llamativa por uno que por otro, y como varios escritores presentan un tema bajo diversos aspectos y relaciones, al lector superficial, descuidado o prejuicioso puede parecerle discrepancia o contradicción, donde el estudiante reflexivo y reverente, con una visión más clara, discierne la armonía subyacente. Tal como se presenta a través de diferentes individuos, la verdad se manifiesta en sus variados aspectos. Un escritor está más fuertemente impresionado con una fase del tema, capta aquellos puntos que armonizan con su experiencia o con su poder de percepción y apreciación, otro se apodera de una fase diferente, y cada uno, bajo la guía del Espíritu Santo, presenta lo que está grabado con más fuerza en su propia mente, un aspecto diferente de la verdad en cada uno, pero una armonía perfecta en todo, y las verdades así reveladas se unen para formar un todo perfecto, adaptado para satisfacer las necesidades de los hombres en todas las circunstancias y experiencias de la vida. Dios se ha complacido en comunicar su verdad al mundo por medios humanos, y Él mismo, por su Espíritu Santo, capacitó a los hombres y los capacitó para hacer esta obra. Guió la mente en la selección de qué hablar y qué escribir. El tesoro fue confiado a vasijas de barro, sin embargo, es del cielo. El testimonio se transmite a través de la expresión imperfecta del lenguaje humano, pero es el testimonio de Dios, y el Hijo de Dios obediente y creyente contempla en él la gloria de un poder divino, lleno de gracia y de verdad. En su palabra, Dios ha encomendado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Sagradas Escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, el revelador de doctrinas y la prueba de la experiencia.
toda escritura inspirada por Dios también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17, RV. Sin embargo, el hecho de que Dios haya revelado su voluntad a los hombres a través de su palabra, no ha hecho innecesaria la continua presencia y guía del Espíritu Santo. Al contrario, el Espíritu fue prometido por nuestro Salvador para abrir la palabra a sus siervos, para iluminar y aplicar sus enseñanzas. Y puesto que fue el Espíritu de Dios el que inspiró la Biblia, es imposible que la enseñanza del Espíritu sea alguna vez contraria a la de la palabra. El Espíritu no fue dado, ni puede ser jamás otorgado, para reemplazar la Biblia, porque las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la norma por la cual toda enseñanza y experiencia deben ser probadas. Dice el apóstol Juan: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. E Isaías declara: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no hay luz en ellos. Isaías 8:20. Gran oprobio ha sido arrojado sobre la obra del Espíritu Santo por los errores de una clase que, alegando su esclarecimiento, profesa no tener más necesidad de la guía de la palabra de Dios. Están gobernados por impresiones que consideran como la voz de Dios en el alma, pero el espíritu que los controla no es el Espíritu de Dios. Este seguimiento de las impresiones, con el descuido de las Escrituras, solo puede conducir a la confusión, al engaño y a la ruina. Solo sirve para promover los designios del maligno. Dado que el ministerio del Espíritu Santo es de vital importancia para la Iglesia de Cristo, es una de las artimañas de Satanás, a través de los errores de los extremistas y fanáticos, despreciar la obra del Espíritu y hacer que el pueblo de Dios descuidar esta fuente de fortaleza que nuestro Señor mismo ha provisto. En armonía con la palabra de Dios, su Espíritu continuaría su obra durante todo el período de la dispensación del Evangelio. Durante las épocas en que se impartían las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no cesaba de comunicar luz a las mentes individuales, además de las revelaciones que debían incorporarse al canon sagrado. La Biblia misma relata cómo, a través del Espíritu Santo, los hombres recibieron advertencia, reprensión, consejo e instrucción en asuntos que de ninguna manera se relacionaban con la entrega de las Escrituras. Y se hace mención de profetas en diferentes épocas, de cuyas declaraciones nada se registra. De la misma manera, después de la clausura del canon de la Escritura, el Espíritu Santo aún debía continuar su obra para iluminar, advertir y consolar a los hijos de Dios. Jesús prometió a sus discípulos: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, y os hará saber las cosas por venir. Juan 14, 26 y 16, 13. Las Escrituras enseñan claramente que estas promesas, lejos de limitarse a los días apostólicos, se extienden a la Iglesia de Cristo en todas las épocas. El Salvador asegura a sus seguidores: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Y Pablo declara que los dones y manifestaciones del Espíritu fueron puestos en la Iglesia para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 12 y 13. Por los creyentes en Éfeso, el apóstol oró: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Efesios 1, 17 al 19.
El ministerio del Espíritu Divino de iluminar el entendimiento y abrir a la mente las cosas profundas de la santa palabra de Dios fue la bendición que Pablo pidió para la iglesia de Éfeso. Después de la maravillosa manifestación del Espíritu Santo el día de Pentecostés, Pedro exhortó al pueblo al arrepentimiento y al bautismo en el nombre de Cristo para la remisión de los pecados, y dijo: «Recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Hechos 2:38 y 39. En conexión inmediata con las escenas del gran día de Dios, el Señor por medio del profeta Joel ha prometido una manifestación especial de su Espíritu. Joel 2:28. Esta profecía recibió un cumplimiento parcial en la efusión del Espíritu el día de Pentecostés, pero alcanzará su pleno cumplimiento en la manifestación de la gracia divina que asistirá a la obra final del Evangelio. La gran controversia entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta el final de los tiempos. En todas las edades la ira de Satanás se ha manifestado contra la Iglesia de Cristo, y Dios ha derramado su gracia y su Espíritu sobre su pueblo para fortalecerlos para resistir el poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo habían de llevar su evangelio al mundo y registrarlo para todas las edades futuras, estaban especialmente dotados con la iluminación del Espíritu. Pero a medida que la Iglesia se acerca a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder. Él desciende teniendo gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Él obrará con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Durante 6000 años, esa mente maestra que una vez fue la más alta entre los ángeles de Dios se ha dedicado por completo a la obra del engaño y la ruina, y todas las profundidades de la habilidad y las sutilezas satánicas adquiridas, toda la crueldad desarrollada durante estas luchas de los siglos, serán puestas contra el pueblo de Dios en el conflicto final. Y en este tiempo de peligro, los seguidores de Cristo deben llevar al mundo la advertencia del segundo advenimiento del Señor, y un pueblo debe estar preparado para presentarse ante Él en su venida, sin mancha e irreprensible. Segunda de Pedro 3:14. En este momento, la dotación especial de la gracia y el poder divino no es menos necesaria para la Iglesia que en los días apostólicos. A través de la iluminación del Espíritu Santo, las escenas del prolongado conflicto entre el bien y el mal se han abierto a la escritora de estas páginas. De vez en cuando se me ha permitido contemplar el funcionamiento, en diferentes épocas, del gran conflicto entre Cristo, el príncipe de la vida, el autor de nuestra salvación, y Satanás, el príncipe del mal, el autor del pecado, el primer transgresor de la ley santa de Dios. La enemistad de Satanás contra Cristo se ha manifestado contra sus seguidores. El mismo odio a los principios de la ley de Dios, la misma política de engaño, por la cual el error se hace aparecer como verdad, por la cual las leyes humanas se sustituyen por la ley de Dios, y los hombres son inducidos a adorar a la criatura en lugar del Creador, puede ser rastreado en toda la historia del pasado. Los esfuerzos de Satanás para tergiversar el carácter de Dios, para hacer que los hombres albergan un concepto falso del Creador y, por lo tanto, lo miren con temor y odio en lugar de con amor, sus esfuerzos por hacer a un lado la ley divina, llevando al pueblo a creerse libre de sus requisitos, y su persecución de aquellos que se atreven a resistir sus engaños, ha sido constante en todas las épocas. Pueden rastrearse en la historia de patriarcas, profetas y apóstoles, de mártires y reformadores. En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma política, manifestará el mismo espíritu y obrará con el mismo fin que en todas las edades anteriores. Lo que ha sido, será, excepto que la lucha venidera estará marcada con una intensidad terrible como el mundo nunca ha presenciado. Los engaños de Satanás serán más sutiles, sus ataques más decididos. Si fuera posible, desviaría a los elegidos. Marcos 13:22, RV. Como el Espíritu de Dios ha abierto a mi mente las grandes verdades de su palabra, y las escenas del pasado y del futuro, se me ha pedido que dé a conocer a otros lo que ha sido revelado de esta manera.
trazar la historia de la controversia en épocas pasadas, y especialmente para presentarlo a fin de arrojar luz sobre la lucha del futuro que se acerca rápidamente. En cumplimiento de este propósito, me he esforzado por seleccionar y agrupar eventos en la historia de la Iglesia de tal manera que se pueda seguir el desarrollo de las grandes verdades probatorias que en diferentes períodos han sido dadas al mundo, que han excitado la ira de Satanás y la enemistad de una Iglesia que ama al mundo, y que han sido mantenidas por el testimonio de aquellos que no amaron sus vidas hasta la muerte. En estos registros podemos ver un presagio del conflicto que tenemos ante nosotros. Mirándolos a la luz de la palabra de Dios, y por la iluminación de su Espíritu, podemos ver develadas las artimañas del maligno, y los peligros que deben evitar los que serán hallados sin mancha ante el Señor en su venida. Los grandes acontecimientos que han marcado el progreso de la Reforma en épocas pasadas son asuntos de la historia, bien conocidos y universalmente reconocidos por el mundo protestante, son hechos que nadie puede contradecir. Esta historia la he presentado brevemente, de acuerdo con el alcance del libro y la brevedad que necesariamente debe observarse, habiendo condensado los hechos en tan poco espacio como parecía consistente con una comprensión adecuada de su aplicación. En algunos casos en que un historiador ha agrupado eventos de tal manera que proporciona, en resumen, una visión completa del tema, o ha resumido los detalles de manera conveniente, sus palabras han sido citadas, pero en algunos casos no se ha dado crédito específico, ya que las citas no se dan con el propósito de citar a ese escritor como autoridad, sino porque su declaración ofrece una presentación pronta y contundente del tema, al narrar la experiencia y los puntos de vista de quienes llevan adelante la obra de reforma en nuestro propio tiempo, se ha hecho un uso similar de sus obras publicadas. El objeto de este libro no es tanto presentar nuevas verdades acerca de las luchas de tiempos pasados, como sacar a la luz hechos y principios que tienen relación con los acontecimientos venideros. Sin embargo, vistos como parte de la controversia entre las fuerzas de la luz y las tinieblas, todos estos registros del pasado parecen tener un nuevo significado, y a través de ellos se proyecta una luz sobre el futuro, iluminando el camino de aquellos que, como los reformadores de los siglos pasados, serán llamados, aun con peligro de todo bien terrenal, a dar testimonio por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, para desplegar las escenas de la gran controversia entre la verdad y el error, revelar las artimañas de Satanás y los medios por los cuales puede ser resistido con éxito, presentar una solución satisfactoria del gran problema del mal, arrojando tal luz sobre el origen y la disposición final del pecado como para hacer plenamente manifiesta la justicia y la benevolencia de Dios en todos sus tratos con sus criaturas, y mostrar la naturaleza santa e inmutable de su ley. Es el objeto de este libro, que a través de su influencia las almas sean libradas del poder de las tinieblas y lleguen a ser participantes de la herencia de los santos en luz, para alabanza de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, es la ferviente oración del escritora E.G.W.